siguiendo con lo que venía planteando Matías, en esta dimensión tomamos el indicador mortalidad adolescente, que en miles de ediciones anteriores lo teníamos en la dimensión salud, pero consideramos adecuado incorporarlo a la dimensión de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Los datos rápidamente lo que muestran son que entre el 61,3 y el 58,6, dependiendo del año que estemos hablando, de las muertes producidas a personas de entre 15 y 19 años son por causas externas. Es decir, son causas ajenas a la voluntad de los niños y fundamentalmente, y lo más importante, es que tienen un grado de evitabilidad mucho más grande que las no externas, que fundamentalmente son las enfermedades. Dentro de las causas de mortalidad externa podemos ver en el gráfico de torta, ahí están discriminadas por tipo de causa y vemos que, por ejemplo, el 14% de las muertes de causa externa de niños entre 15 y 19 años son acaecidas por suicidios, el 21,3% por accidentes de transporte y el 17,9% por homicidios. Si sumamos todo nos da un poco más del 55% de los niños que mueren por causas externas son por estos tres tipos de causas, es decir, el suicidio, los accidentes de transporte y los homicidios. Siguiendo con la visión que se planteó el MIDE de este año, la visión de género, dos datos que ilustran básicamente la diferenciación que existe entre varones y mujeres al respecto en relación a las causas externas. Por ejemplo, en los accidentes de transporte, el 37% de las personas que ocupan esta categoría son mujeres, mientras que el 18% son hombres, es decir, afecta mucho más a las mujeres, niñas y adolescentes que a los hombres. Y en el rubro homicidio pasa lo contrario, digamos. El 20% afecta a niños y adolescentes varones y solo el 7% a mujeres. Siguiendo con el otro indicador que tenemos, que es el de violencia escolar, podemos señalar este estudio que realizó tanto UNICEF como Flaxo, que fue realizado en escuelas de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano bonaerense. Los principales resultados de este estudio muestran que, por ejemplo, el 71% de los chicos que fueron entrevistados presenció peleas de puños entre compañeros en el año 2009, que fue el año que se realizó el estudio. Pero quizás el dato más alarmante en este sentido, y que está debidamente señalado, es la columna del medio, que vemos el 25% de los adolescentes de la muestra afirmó que un compañero llevó un arma blanca a la escuela. Es decir, 25 de cada 100 niños que asisten al establecimiento educativo, hago la aclaración también en la ciudad de Buenos Aires, porque la muestra ocupó también ese espacio territorial, vio que algún compañero llevó algún arma blanca al establecimiento educativo. Por último, el otro indicador, que lo podrán ver, como dijo Matías, en las dimensiones anteriores, un poco más desarrollado en el CD que tiene en su carpeta, pero que queremos presentar a modo de presentación, valga la redundancia, es el de violencia institucional. Los datos fueron recabados de la Defensoría ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires y hicimos una agrupación entre los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes según región, es decir, tomamos los departamentos judiciales del conurbano bonaerense, donde se tomó la información, que son 3.454 casos, y el resto de la provincia, excluyendo, como pueden ver, los grandes centros urbanos de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, abarcan casi 2.300 casos de tortura registrados por este banco de datos. En el CD van a poder encontrar de manera más detallada los casos de tortura que se recolectaron en realidad en el fuero de responsabilidad penal juvenil, ya que el banco de datos toma la información trimestralmente y tenemos de los últimos 2 trimestres los datos pertinentes. Pasamos a la dimensión participación juvenil, trato de hacerlo lo más rápido posible. En ella tomamos varios indicadores, tendencias en América Latina, a grandes rasgos, tanto la CEPAL como la Organización Internacional del Trabajo muestran que en estos últimos años de crecimiento económico en la mayor parte de la región pueden verse aumentos de la participación de los jóvenes, niños y adolescentes
en muchos ámbitos. En el CD van a poder encontrar más detallado la información, pero queríamos situarnos básicamente en algunas consideraciones que se hicieron en estos encuentros descentralizados del año pasado, y quiero tomar una sola de las tres que están planteados que me parece interesante, y que dice: tener derechos para mí es poder participar y dar luz a nuestros pensamientos como adolescentes, ya que muchas veces no se nos tiene en cuenta. Este testimonio es de una niña de 15 años, Carla, de Tapalqué, que en los talleres que se hacían con adolescentes en cada uno de estos encuentros surgía la necesidad de participar de los niños, niñas y adolescentes, y uno de estos testimonios fue el que nos pareció que mejor ilustraba esta necesidad. También, por ejemplo, hay otro que hace relación a la participación política. Me gustaría ejercer la política y el día de mañana ser un ejemplo para mi hijo, para toda la sociedad. También Eliana, una estudiante de Florencio Varela. Por otro lado, nos interesaba mostrar el grado de participación que tienen los adolescentes, en este caso en el ámbito educativo. Un indicador que tomamos que nos pareció pertinente es la cantidad de centros de estudiantes que existen en la provincia de Buenos Aires, en el establecimiento educativo de la provincia, y vemos que el crecimiento es muy grande desde el 2007 al 2010. Empezamos con 493 centros de estudiantes aprobados por la Dirección General de Cultura y Educación, para terminar en el año 2010 con 1.547, y por lo que tuvimos contacto con las fuentes, este número sigue incrementando en este primer semestre del 2011, lo cual nos llena de satisfacción, en el sentido que, por ejemplo, para leer un artículo de la ley, que lo vengo pasando para hacerlo más rápido, la 13298 en su artículo 5 dice: la provincia promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su efectiva participación en la comunidad. Es decir, obviamente que falta todavía mucho, pero por lo menos en el ámbito educativo se va en esta dirección de cumplimiento de la ley. Por último, en la modalidad de participación, también quisimos incluir a aquellos niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema educativo, lo cual es bastante difícil de conseguir esta información, pero el Observatorio de la Deuda Social de la UCA toma un indicador que es similar al que nosotros planteábamos, que es la participación en actividades deportivas y culturales. La barra roja podrán ver que son las participaciones en actividades deportivas y la rosa en actividades culturales. Lo interesante de este gráfico de mostrar es, como decía Matías hace un ratito, que en el nivel medio-alto los adolescentes son más proclives a participar en actividades deportivas y culturales, y en el nivel muy bajo lo contrario, digamos. O sea, a medida que vamos descendiendo en la escala social, la participación de los adolescentes es cada vez menor. Otra muestra de que la desigualdad muchas veces no solo es económica, sino también de oportunidades.